Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos. Reciban el saludo fraterno de su profesora Gaby Marchán. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestros temas, en esta semana vamos a hablar de la organización social del virreinato. Estudiaremos los principales aspectos, ¿no?, de la sociedad del virreinato. La sociedad colonial fue una sociedad clasista, ¿no?, una sociedad racista, esclavista, es decir, fue una sociedad notoriamente estratificada, ¿no?, por el origen racial y por la posición que ocupaban los distintos grupos sociales en el proceso económico. Esto quiere decir que para que una persona fuese ubicada en cualquiera de las clases sociales que existían en la colonia, se tenía en cuenta el criterio económico y el criterio étnico-racial, es decir, el origen racial. Existieron tres grupos raciales, tres razas, ¿no? La raza de los españoles, que se consideraban los españoles ellos la mejor raza, ¿no?, que estaba representada pues por españoles peninsulares y por los llamados criollos. La raza indígena, que era la población más numerosa del virreinato, ¿no?, y los negros, ¿no?, que estuvieron sujetos a muchas limitaciones, ¿no? Ahora, jurídicamente, la sociedad colonial estaba dividida en dos repúblicas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de república? Cuando decimos república, se llama así al grupo social que se rige por ciertas leyes propias, ¿ya? Entonces, durante el virreinato, se establecieron dos repúblicas, la llamada República de Españoles, ¿no?, y la llamada República de Indios, ¿ya? Teóricamente, ambas repúblicas estaban separadas y deberían de tener existencia separada, con leyes y normas totalmente diferentes para ambos, ¿no?, porque al final ambas eran vasallas del rey de España. Pero en la práctica ambas razas, como lo vamos a ver próximamente, ambas razas se emparentaron por medio de este proceso de mestizaje biológico, ¿no?, y cultural que se produjo entre ambos durante la colonia. En el caso de los negros, ¿no?, estuvieron excluidos, ¿no?, ellos no por carecer de derechos, ¿no?, y también las castas, ¿no?, los mixtos, al no ser totalmente españoles ni totalmente indios, ¿no?, jurídicamente, entonces esos grupos de los negros y las castas, ¿no?, jurídicamente no tenían existencia legal, por tanto eran como que no existieran. Veamos entonces ahora brevemente la estructura clasista de la sociedad colonial. Veamos aquí con respecto a las dos repúblicas, ¿no? La República de Españoles, por ejemplo. ¿Quiénes conformaban o integraban la llamada República de Españoles? Podemos observar aquí que hay una jerarquización también aquí, ¿no? Hay grupos dentro de estos llamada República de Españoles, ¿no? Los españoles que pertenecen a la nobleza, hay españoles que pertenecen a la clase media, y hay españoles pues que están dentro de lo que es el bajo pueblo, ¿no? En la nobleza, ¿quiénes están ahí? Españoles, ¿no?, peninsulares, digamos, aquellos españoles nacidos, ¿no?, en España. Ellos son la burocracia virreinal, se les conocía como los chapetones, ¿no? Y además también están aquí la nobleza indiana. Cuando decimos nobleza indiana, se refiere a los descendientes de los primeros invasores, ¿no?, es decir, a los llamados criollos. Los criollos vienen a ser españoles que nacieron en América, es decir, hijos de españoles que nacieron en América. Ellos son los criollos.
Pero para pertenecer a la nobleza española tenían que poseer títulos nobiliarios o títulos de nobleza. Ellos entonces están en la cúspide, digamos, de la sociedad. A la cabeza entonces de esta república están aquí, pues, por decir, los condes, los marqueses, ¿no? Asimismo están aquí, pues, los virreyes, ¿no? Funcionarios públicos, ¿no? Como los oidores, etc. En la clase media encontramos a la burguesía comercial intelectual, es decir, a españoles, ¿no? Peninsulares, y criollos también de relevancia, de solvencia económica, ¿no? Pero, ¿por qué ellos están ubicados dentro de la clase media? ¿Por qué no pertenecen a la nobleza? Porque ellos carecen de título nobiliario, no tienen título nobiliario, a pesar de que sí son españoles que han nacido en España y también son criollos, o sea, hijos de españoles que han nacido en América y que cuentan con recursos económicos, pero sin embargo carecen de título nobiliario. Por eso están ubicados dentro de la clase media. En el bajo pueblo, allí se les llama bajo pueblo a aquellos españoles, a aquellos criollos pobres, digamos, que no contaban con los recursos económicos como para poder pertenecer a la clase media, ni mucho menos, ¿no? Tenían títulos de nobleza. Aquí están, pues, aquellos españoles que eran artesanos, pequeños comerciantes, es decir, la plebe urbana, ¿no? Entonces ellos estaban dentro de lo que se conoce como el bajo pueblo. Y en la República de Indios, recordemos, ¿no? Aquí que la población más numerosa del virreinato fue la indígena, ¿no? Que pertenecían a lo que se llama la República de Indios. Estos eran considerados legalmente como menores de edad, es decir, por lo que no podían ser juzgados ni tomados en cuenta como testigos, ¿no? Sin embargo, las leyes de Indias, ¿no? Estas leyes protegieron a los descendientes de los incas y a las familias de los nobles o de las panacas del antiguo Tahuantinsuyo. Entonces, esta parte de la población, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Como el cacique, el barayó, los que pertenecen a la nobleza india, ¿no? Estos, por ser descendientes de los incas, por ser nobles panacas del antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? Estaba exenta del pagar el tributo. Digamos que era el sector privilegiado. Entonces también aquí vemos dentro de la República de Indios, ¿no? Dos grupos diferenciados, ¿no? Aquellos que están como el sector privilegiado dentro de lo que es la nobleza indiana, ¿no? Y ahí mencionamos al cacique como una de las autoridades indígenas, el jefe de las comunidades indias. Dijimos que es el nexo entre el Estado español y la población indígena, ¿no? Una autoridad indígena dentro de lo que es el virreinato, ¿no? El Barayoc también, otra autoridad, ¿no? Es el alcalde de los indios. Sector privilegiado, ¿no? Muchos de estos, parte de esta población, estos indígenas hicieron, se dice, grandes fortunas, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, vendían muchos productos vernaculares, muchos productos como, por ejemplo, el oyuco, la coca, el camote, entre otros productos, ¿no? Que pudieron comercializarlos. También estaban libres de pagar cualquier impuesto, cualquier tributo, ¿no? Entonces, fue el sector privilegiado. Mientras que la mayoría de la población, los indios comunes, ¿no? Estos indios comunes son los que llevaban, pues, a cargo el trabajo, ¿no? Ellos deberían de cumplir un trabajo realizado para los peninsulares, ¿no? Trabajar en
en la mita, ¿no? Trabajaron en las tierras, pagaban el tributo, ¿no? Se les llamaba pues los indios comunes. También eran llamados los mitayos, los yanaconas, los pongos, ¿no? Era el sector pues desposeído, explotado, ¿no? Son la base del sistema productivo. Entonces la clase productora, la clase que tributaba. Hay otro grupo que se les llama las clases marginadas, ¿no? Dentro de las clases marginadas, este sector podemos aquí encontrar a los mestizos, ¿no? Los mestizos, que son el resultado del cruce biológico entre lo que es, ¿no?, un español con un indígena, ¿no? Digamos, desde los primeros momentos de la conquista, el español se unió sexualmente a las mujeres aborígenes, a las indias, surgiendo de esta manera el mestizaje, ¿no? Paulatinamente ya el número de mestizos va aumentando, ¿no? Pero los mestizos se dice que formaban parte de una clase marginada porque se les prohibió, por ejemplo, a ellos tener repartimientos, tener encomiendas o desempeñar algún oficio público, ¿no?, o real, ¿no? Y si hablamos de los negros, pues los negros eran considerados como, digamos, a una vida de esclavitud, a una vida de explotación, ¿no? Carecían de todo derecho. Ellos, por ejemplo, eran traídos a América desde África, ¿no?, en virtud del inhumano, repugnante, de alguna manera, el tráfico, a través del tráfico negrero, ¿no? Eran de alguna manera vendidos, ¿no? Y de acuerdo a las características se pueden distinguir tres tipos de negros. En el caso de los negros ladinos, se les llamaba así negros ladinos, eran aquellos que aprendían el idioma español. Los negros bozales eran los negros que no aprendían el idioma español, ¿no? Y a los negros cimarrones eran aquellos negros que huían, ¿no?, para evitar la explotación inhumana de sus amos, fugaban hacia otras zonas alejadas y se refugiaban en lugares lejanos que se les conocía o se les llamaba como los palenques, ¿no? Y las castas mixtas y el mestizaje, podría decir allí, estos van a representar, ¿no?, los cruces raciales entre las distintas razas, entre la raza española, la raza negra, la raza indígena, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí, ya lo dijimos, que un español con un indígena da como resultado el mestizo, pues los cruces raciales ahí. Negro más un español, como resultado un mulato, ¿no? El sambo es el resultado del cruce racial entre indígenas y negros. Bien, entonces los mestizos, los negros y las castas, por no pertenecer a ninguna de las dos repúblicas, ¿no?, eran consideradas como las clases marginadas. Por ejemplo, durante la colonia, las castas se clasificaron también teniendo en cuenta principalmente el color de la piel. Es decir, ¿no?, se relacionó la condición social del individuo con el color de su piel. A mayor blancura, si era más blanquito, ¿no?, se ostentaba una mejor ubicación dentro de la sociedad indiana. Pero era muy difícil, ¿no?, acceder a los privilegios, era difícil acceder a esos derechos o bienes de quienes no tenían la ventaja, pues, de contar con una piel mucho más clara, ¿no?, transformándose de alguna manera esto en el prejuicio racial y en prejuicio social, ¿no?, en aquella época. Muy bien, mis estimados, hasta aquí hemos culminado con esta parte sobre lo que es la estructura social en el virreinato. Nos vemos en las clases en línea para poder reforzar un poco más y explicar este tema. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.